Cordial saludo, apreciados estudiantes. Esperamos se encuentren muy bien. Darles nuevamente un saludo de bienvenida de parte de la Facultad de Ciencias Económicas y nuestro señor decano, también desde la coordinación de posgrados y lógicamente desde la Universidad de Antioquia. Esperamos continúen este proceso de enriquecimiento personal, académico, el cual seguramente les traerá muchos beneficios a ustedes en su parte familiar, profesional, personal, porque en realidad estos procesos no solamente son académicos. Esperamos pues disfruten esta nueva sesión de clase y a continuación iniciaremos con el tema de dirección. Ahora vamos a retomar el tercer pilar del proceso administrativo, el cual, digamos, viene concatenado con todo este tema del gerenciamiento efectivo y lo que son las bases de la administración y la gerencia o el gerenciamiento. Para ello abordaremos el tema de dirección, un tema demasiado álgido, un tema que si bien podemos leer casos, comprender teorías, etcétera, es un tema que va muy ligado a nuestra forma de actuar, a nuestra forma de pensar, a nuestros valores, a nuestra propia cultura. Y bueno, todo esto se vuelve un elemento clave para nosotros poder tener bases en cómo gerenciamos ante los diferentes colaboradores los procesos organizacionales. Ok, entonces empecemos con la definición, como siempre en nuestro curso. Para hablar de la definición hay que explicar que el control como tal busca estar en una coordinación constante, ¿cierto? Como lo habíamos visto en algún momento, la coordinación es un tema el cual busca que las personas sean orientadas con base a los planes ya estructurados, con la definición de una estructura, unos roles, unos cargos, que es lo que se ve en organizaciones, en la parte de organización, y viene este que es simplemente articular esos esfuerzos que mancomunadamente se hacen al interior de las organizaciones. Buscar articular las personas no es fácil, es un tema algo complejo. Sin embargo, es una de las principales labores de todos los gerentes en todas las líneas. El control, si bien como lo dice la diapositiva, busca que se alcancen esas metas, optimizar los recursos, los logros, más que todo ello también es influir en las personas, como también se dice en la segunda definición. Influir en las personas y de manera personal y por en mi experiencia laboral, creo que no hay cosa más motivadora que uno ver a su jefe cuando está con uno trabajando codo a codo, cuando sabe de lo que te está hablando, cuando te está orientando constantemente o le puedes preguntar tranquilamente eh, alguna situación que se requiera alguna mejora, ¿cierto? Cualquier situación que se a lo largo y ancho de lo que es una empresa, una organización. Entonces, digamos que en azul se resaltan esos elementos claves que nos permiten a nosotros hablar de dirección. Eh, para hablar de dirección, alguna gente pues, o algunas personas pueden tener experiencia basada en su recorrido, en su trayectoria profesional y laboral, otras no. No quiere decir que no sepan de dirección, porque el direccionamiento es de doble vía, ¿cierto? Yo ejecuto, direcciono, pero también me direccionan. Dicen por ahí que para ser un excelente líder hay que ser un muy buen subordinado. Y bueno, comparto parte de ello. Y bueno, yo creo que todos de una u otra forma en algún momento de la vida hemos sido o hemos estado eh, en procesos de que hay jerarquía en el cual de pronto no estamos en la parte de arriba, pero que sí hemos estado abajo ejecutando. De ahí también aprendemos, ¿sí? De ahí también se aprende. ¿Cómo veo yo mi jefe? ¿Cómo
quiero, me motiva para yo poder realizar mis funciones, mi ejercicio de la misma manera o cómo no quiero ser, ¿sí? Esa parte del direccionamiento es bien importante, bien importante. Hablemos ahora de la importancia de la dirección, y aquí esbozamos cinco principios. Pone en marcha los lineamientos, ¿cierto? Y ahí habla del primer eslabón, habla de la planeación, ¿cierto? Entonces, esa parte del liderazgo nos permite empezar a visionar si nuestro personal a cargo, si nuestros colaboradores, si mi forma de ser como líder está motivando y está orientada hacia esos mismos objetivos que ya están encaminados para toda la organización. Segundo, en su lógica viene la parte organizacional y dice que es que se busca, ¿cierto? Que con los recursos que haya, hombre, lograr alcanzar esas metas. Entonces, está en coherencia con lo que hemos venido hablando, con ese discurso. Tercero, dice que la dirección es eficiente y es determinante en la moral de los empleados y consecuentemente en la productividad. Ya viene el concepto y habla se entra a lo que vimos ahorita, ¿cierto? Cómo influir en la moral, cómo influir en la motivación extrínseca de los colaboradores para que en forma autónoma, de manera intrínseca, la gente esté motivada. Depende del tipo de organización, depende del tipo de industria, depende del tamaño de la empresa, podría darse, ¿cierto? Tener contento a todo el mundo a veces es complejo también, ¿no? Y lo debemos de saber, no solamente cuando si han tenido ejercicios de dirección o simplemente han sido algún colaborador más. Es muy complejo de hacer. Cuarto, dice que se refleja el logro de los objetivos, la implementación de métodos de organización y la eficacia en los sistemas de control. Ya el tema de eficiencia, eficacia, efectividad, y habla de eficacia porque si bien está más orientado al resultado, bueno, la eficiencia también nos dice el manejo de los recursos y parte de ello, el manejo de los recursos es lo que permite que un líder muestre ciertas capacidades, habilidades o no. Finalmente, entonces, la capacidad de que se triunfe en la organización, se triunfe sobre un objetivo, un logro, esté muy delimitada por la gestión, lógicamente, de los colaboradores. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Y por último, dice que a través de la comunicación se establece la comunicación necesaria para que la organización funcione. Ya tenemos tres elementos básicos de los cuales vamos a abordar ahorita. Vamos a hacer un pequeño zoom. Vamos a hablar de factor de motivación, vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de comunicación y vamos a hablar de motivación. Entonces, digamos que son los temas que nos van a abordar, vamos a abordar de manera general hoy en este segmento, para poder complementarlo con los videos, ¿sí? Que hay varios para, para este segmento, y luego socializaremos, bien sea en el foro o en la clase principal, o en la clase sincrónica. Muy bien, sigamos. Hay unos elementos básicos del control, básicos, decimos porque, hombre, a ver, digamos que es alinear planes con estructura, para dónde voy, qué tengo, ¿sí? Se basa, como lo decíamos ahorita, en efectos intangibles como lo es la motivación, la conducción, ¿sí? De las habilidades, capacidades de los colaboradores, la comunicación eficiente y efectiva, ¿sí? Entre el grupo de colaboradores o en la empresa, la supervisión, que digamos que no es que sea un ejercicio de estar vigilante, sino que inclusive de empoderar a la propia persona para que alcance sus propias metas y logros. Y por último, alcanzar metas de la organización. Digamos, está orientado a lo que es el desempeño. El desempeño ya se evalúa, digamos, en un marco más general, de donde podemos juntar todos esos pequeños esfuerzos, tareas y requerimientos que tiene la organización respecto a las personas para alcanzar las metas, digamos, del día, mensual, semanal, anual, etcétera. ¿Sí? Entonces, digamos que esos son los elementos básicos de los cuales nos habla el control.
Ahora bien, digamos que vamos a abordar unos factores humanos de motivación y como lo debieron haber leído en sus libros inicialmente, hay diferentes teorías. Digamos que por allá la teoría de las relaciones humanas, que conocida como la teoría romántica de la administración, mmm, entra con un componente importantísimo que saca la administración y el gerenciamiento de la ingeniería, de la propia ingeniería, porque anteriormente el hombre era basado o era conocido como una parte más de la máquina, ¿sí? Era, así estaba considerado. Entonces, digamos que al llegar la teoría de relaciones humanas, permite que diferentes elementos ya de orden sociales, ¿sí? E individuales pues de la persona misma empiece a ser tenido en cuenta, ¿sí? Capacidades, bondades del entorno o de la propia persona, me explico. También hubo experimentos, por ejemplo, en su momento, donde cambiaban las condiciones físicas, llámese de luz o de infraestructura, y colocaban a las personas a trabajar para ver cómo era su capacidad de rendimiento bajo ciertas situaciones. Digamos que fueron los principios y por ello le llamaron la teoría romántica, porque se estaba desligando de tiempos y movimientos, de lo que anteriormente hacía Taylor y Fayol. Aquí vemos, digamos, dos teorías de McGregor, la cual nos plantea una teoría X y una teoría Y, donde se va a extremos, pero digamos que es cómo podría el ser humano, digamos, comportarse, ¿sí? En la teoría X, como pueden ver, una habla de que es muy como de la teoría científica y clásica de la administración, donde decía que el trabajador es un holgazán, o sea, vulgarmente así lo decían. Entonces, digamos que esa teoría Y permite o genera crea un marco, un paralelo general en el cual la gente trabaja porque le toca, ¿sí? Sin embargo, viene la teoría y ya plantea otras situaciones, ¿cierto? Esa situación dentro de la teoría Y dice que no, que las personas trabajan no solamente por retribución económica, sino que trabajan también por sentirse útiles a la sociedad, ¿sí? Que son personas que tienen capacidad y alta capacidad cognitiva para resolver problemas y por ello toman o echan mano de los factores de creatividad, lo cual nos enruta a la innovación. ¿Ok? Entonces digamos que esa es una de las propuestas de McGregor. Sumado a ello, Maslow viene y presenta también su pirámide muy famosa en diferentes ciencias sociales, algunas económicas que también la interpretan. Digamos que su lectura se hace de abajo hacia arriba, donde empieza con unas necesidades básicas. Esas necesidades básicas, como lo pueden ver ahí, es poder alimentarse, poder tener un techo, poder tener salud, poder tener ocio, tiempos de ocio o de descanso, ¿sí? Entonces, digamos que la lectura de la pirámide se va de abajo hacia arriba. Y se dice que cuando, a medida que el hombre o la persona va solventando, va logrando alcanzar ciertas riquezas, no solamente a nivel salarial, sino también emocional, puede ir avanzando en esta pirámide, ¿sí? Entonces, para muchas personas puede que una etapa sea más importante que la otra, pues las básicas siempre van a estar ahí, pero hay mucha gente que por encima inclusive de las sociales pueden estar las de seguridad. Entonces vemos que hay personas que son más recatadas, más tranquilas, más ahí, que no les interesa hacer mucho más porque se sienten seguros en esa partecita, ¿cierto? Luego vienen, digamos, las sociales, que es sentirse afiliado, a ser parte de, ¿sí? Luego viene la de autoestima, ¿sí? Y entonces empieza toda ese deseo de crecer, de perfeccionarme, de mejorar, de cualificarme, ¿sí? Y con base a estas pirámides que digamos que muchas veces la gerencia puede motivar también a las personas. ¿Sí? Esa es la propuesta de Maslow.
Ahora bien, digamos que hay unas teorías de motivación también. Estas teorías de motivación de Max digamos que tiene tres, también le marcan tres. Dice el poder de afiliación, como lo vimos también en la de Maslow, la necesidad de poder y la necesidad del logro. ¿Sí? Digamos que marca esos tres factores. El de afiliación, igual que en la de Maslow, es poder tener, ser parte de la de poder. Él es muy claro cuando dice que también la gente, cuando a medida que va avanzando, siempre va a tener un grado de ambición que le permite querer más, no digamos poder, sino la capacidad de influir ante los demás. Y la necesidad del logro, ¿cierto? Que finalmente, digamos que es obtener reconocimientos, ¿sí? Distinguirse también, porque esas dos están muy asociadas, de poder y logro, porque finalmente eso hace que se vuelva un indicador para la persona respecto a si estoy triunfando o no. Entonces, en ese caso, pues digamos que es un poco claro lo que se busca o lo que pretende Maxelan con estas tres necesidades puntuales que tiene el ser humano. Muy bien. Bueno, aquí ya empiezan, digamos que cada una tendrá un ejemplo. Ese ejemplo espero lo hayan visto en los fragmentos de los videos, el material complementario que se les envió. Aquí vemos claramente cómo en esta parte de la película, los que no se la han visto completa, se la recomiendo. Me imagino que si no, ya quedaron con ganas de vérsela. Es una historia de la vida real y vemos cómo en realidad aquí este señor tenía una capacidad de motivación brutal respecto a sus empleados. Se utilizó quizás para cosas no tan buenas, porque también hablando de motivación y liderazgo, tenemos que ser claros. Han existido en la humanidad unos líderes con unas capacidades tenaces, pero no han sido unos líderes muy positivos. Digamos, para evaluar temas de liderazgo, Adolf Hitler fue un líder tenaz, pero fue un líder que no fue positivo pues para la humanidad. En realidad, la cantidad de muertes y de guerras que desató ese pensamiento, pues digamos, y su capacidad de liderazgo, pues fue terrible. En este caso, pues vemos en la película también, ¿cierto? Pero lo importante es centrarnos en cómo él identifica necesidades básicas y lo vieron en su discurso cuando se refiere a esa colaboradora que le acompañó a él desde un miembro fundador, desde sus necesidades básicas, cómo les toca la fibra, ¿cierto? Cómo les hace caer en cuenta que necesitan más. Aparte de eso, empiezan a indagar, a buscar, a tocar, a hacer, a manosear vulgarmente, como se dice, el ego, las ganas, la ambición. Y todo esto, cuando un líder lo puede leer, le puede dar lectura, puede alcanzar grandes cosas, ¿sí? Muy bien, pasemos al tema del liderazgo entonces. Aquí el liderazgo, esta otra imagen lo representa muy claramente y habla de la influencia, lo que hablábamos en la primera definición, ¿cierto? Digamos que esa parte de la influencia es muy parte desde el ejemplo. ¿Cómo motivo yo a las personas para que me acompañen? ¿Cómo motivo yo a las personas para que estén en el día a día, a pesar de las situaciones personales, siempre trabajando codo a codo por el bienestar común? Anteriormente, depende de sus edades, había un dicho que cuando entramos a laborar o a trabajar, decía, si trae problemas, sus problemas déjelo en la casa. Pues hombre, es imposible, eso es imposible. Uno no está donde está el cuerpo humano, simplemente uno está también donde está su mente y su corazón puesto. Yo creo que es del líder hacer una buena lectura de lo que está pasando en su entorno, de lo que podría afectarle a las personas para que ellos tengan la capacidad, la confianza de exteriorizarle a usted si tengo la habilidad o no, si tengo una dificultad, qué sé yo, de orden familiar, que puede afectar de manera notable mi participación.
¿cierto? Mi participación en la organización. Entonces, digamos que dentro de ese contexto, dentro de este pilar, el liderazgo es vital y eso y hace lo que hace o lo que muestra la gráfica, ¿cierto? Que los demás nos sigan por convicción también. Ok. Sí, seguido a ello, Daniel Goleman trata, digamos, unos estilos de liderazgo, ¿sí? Uno podría verse reflejado en ellos. El liderazgo lo ejercemos, digamos, en todo momento de nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Hay personas que tienen unas capacidades de relacionamiento y de liderazgo innatas, totalmente. Son líderes por naturaleza. Otros se perfeccionan con el tiempo. Eh, y a otros la experiencia les da mucha habilidad, ¿sí? Entonces, bueno, eso hace que de una u otra forma se adapte quizás a una de estas formas, ¿sí? De liderazgo. Aquí ustedes podrán empezar a mirar, ¿cierto? ¿Cuál de ellas, en cuál de ellas se acomoda mejor su estilo de liderazgo o a cualquiera de ellas quisieran apuntarle a hacer más o por cuál de ellas se inclinan basado en sus capacidades, ¿sí? En sus habilidades mmm, conductuales. ¿Ok? Entonces, ahí ustedes pueden leer, la idea es que la cojan y empiecen a mirarse y a decir, bueno, yo creo que puedo tener más esta, o me gusta más esta, soy así, pero no me gusta ser tanto quizás tan afiliativo, yo quisiera ser un poco más timonel, y ya empezar a ver qué acciones debe tomarse para, digamos, poder ejercer la dirección de manera correcta. No hay una manera exclusiva, no hay un canal único, no hay una mejor manera. Todas las situaciones ameritan o hacen que uno corresponda de manera diferente, ¿sí? Independientemente ya pues de nuestro carácter, nuestra forma de liderar. Pero bueno, ahí también les dejé un video clave, ¿cierto? De esta película que espero también se la vean o se la hayan visto, que es Invictus, donde, digamos, aquí el señor presidente le pregunta al capitán de este equipo de rugby, ¿cómo los motivas? Y lo pone a reflexionar, ¿cómo los motivas? ¿Qué haces? Y a su vez el capitán luego le pregunta, ¿y usted cómo motiva a los demás? Entonces es una conversación muy bonita que nos da cuenta de lo que es el liderazgo organizacional, que como les digo, pues no es nada fácil. Hablar de trabajo en equipo, ¿cierto? O en esa parte de tomar decisiones en grupo, pues no es fácil. Si muchas veces entre uno y dos no se entiende para tomar decisiones, ahora imagínenlo cuando lo hacemos de manera mancomunada, es muy difícil. Pero de todas maneras hay que identificar que hay elementos comunes que se dan en los grupos, ¿cierto? Que son comunes. Y para ello se plantean estas cuatro etapas. Digamos que hay una etapa primaria donde se conocen, donde hay relacionamiento, donde todos son, vamos para allí, vamos para allá, vamos a ayunar, vamos al baño, vamos al baño. Luego hay mucha convergencia en ese momento, pero hay momentos de divergencia, donde la curva empieza a ser descendente. Y ya ahí cuando empieza a haber convergencia y después diferencias o divergencia, ya se encuentra aún lo que es la norma, ¿cierto? Lo que tanto las que están establecidas como las que se establecen propiamente por los grupos, de manera formal o de manera informal, ¿sí? Y por último, digamos que se encuentra esa parte del desempeño, el cual, digamos que es cuando podemos evaluar, ¿sí? El desempeño de las personas en sus diferentes labores. Aquí se cita algunos motivos para crear comités y grupos, digamos que ya hay 8. Permite de todas maneras que no haya una sola autoridad, que no haya solamente una visión, nos permite a nosotros que sea, digamos, de manera más consensuada las propuestas que nos hace o los llamados que nos hace la competitividad, la necesidad de generar valor agregado. Y bueno, digamos que todo esto ahí, como los pueden ver, son algunos motivos que nos permiten a nosotros preocuparnos por siempre trabajar y conformar los equipos y los grupos correctos.
La comunicación, no solamente la verbal, ahora hablamos de comunicación escrita, lógicamente, y comunicación no, perdón, no solamente la verbal, la no verbal. Y dentro de la no verbal, por ejemplo, está muchas veces las posturas, cómo me visto, cómo gesticulo, para lo cual algunos tenemos, no sé, algunas dificultades. En mi caso, hay veces soy como muy serio, pero trato de tener una comunicación eficiente con mis colaboradores, con mis compañeros, ¿sí? Para poder que tengamos entre todos, digamos, un mensaje adecuado, que el mensaje que está dado, como puede ser la planeación en su nivel corporativo, se pueda difundir al interior de toda la empresa, ¿cierto? De manera uniforme y no juguemos a lo que puede ser el teléfono roto, ¿cierto? Yo creo que todos hemos jugado esa parte del teléfono roto. Empieza un mensaje por acá y cuando va finalizando, el último sale con una charada, ¿cierto? Sale con algo charro, porque en realidad lo que pasa es que si viene el emisor, envía un mensaje por un canal quizás adecuado, ¿cierto? No adecuado, pues hombre, el receptor no va a tener claramente el mensaje en su entender. Y ahí es donde hablamos que hay una distorsión del mensaje y se pierde la idea principal. Podemos tener la mejor estrategia del mundo arriba, pero si no sabemos cómo bajarla, no vamos a hacer nada. Entonces, esa parte de la comunicación es vital. En la actualidad, para hablar de comunicación, tenemos demasiados medios de comunicación, unos que son muy formales, otros un poco informales, pero finalmente el cual cumple esa misión de informar o desinformar, ¿cierto? Ya es estrategia de los diferentes gerentes optimizar y manejar los canales correspondientes. Esta parte de comunicación tuvo este otro ejemplo, tiene este otro ejemplo que fue Amor sin escalas, donde aquí George Clooney en su caso, digamos, tenía un proceso de despedir. Es una película viejita porque miren que hablan de MySpace y tan vieja, pues porque de todas maneras la tecnología va tan rápido, pero esta parte de la película, el mensaje que nos deja es, venga, hay maneras de hacerlo, ¿cierto? Revisemos los canales. Y ese es el ejemplo que queda de este fragmento como ejemplo de comunicación. Por último, también veían ustedes en esa parte de dirección a Yokoi Kenji, que es una persona, digamos, que adapta una filosofía japonesa y que se, digamos, se relaciona con lo que vimos en su momento en la parte de planeación funcional, porque las filosofías japonesas, digamos, traen consigo o están basadas en mucha disciplina, que es para ellos, y ese concepto de inteligencia lo arma o lo articula muy bien para definir un poco lo que es nuestra cultura, la cultura colombiana. Entonces, digamos que en ese marco, lo que el video tenía por propósito es que ustedes puedan también repensarse sobre el papel o el rol que tiene el dirigente, el líder, el gerente en las organizaciones, en las empresas. Es fácil lidiar con la indisciplina cuando es algo cultural, es fácil lidiar con tantos niveles de creatividad e inteligencia, es fácil potenciarlos. Eso ya cada quien tendrá su respuesta y las habilidades para saber cómo echarlos a rodar. Compañeros, esta era la presentación, digamos, básica o previa o lo que se extrae de pronto de todo eso que ya ustedes pudieran haber leído. Y con esto damos por finalizada esta parte, este tercer pilar, para darle paso al cuarto y con ello terminar la parte del proceso administrativo. Espero les haya gustado, espero podamos, hayan sacado elementos claves para poder como reflexionar sobre ello y podamos abrir un debate, bien sea en el foro o en nuestra clase sincrónica sobre el tema del direccionamiento y el liderazgo. Les deseo un feliz resto de tiempo, que sigan apropiando conocimiento, que sigan motivados, automotivados. Nos vemos pronto.